por compartir. Ahí está. Y se unió Carolina Gómez. Perfecto. Bueno, a medida que se vayan uniendo vamos a ir aceptando y ya está grabando la clase, así que los que se unan después pueden ver el principio y no hay problema. Bueno, con la hoja que fueron a buscar para romper, lo que les voy a pedir es que rompan un pedacito, no tan grande, ¿sí? O sea, un pedacito. Y lo siguiente que les voy a pedir es que corten en pedacitos muy chiquitos la hoja, como si fuese papel picado, y que la pongan arriba de la mesa, o yo lo estoy poniendo arriba de un cuaderno, ¿sí? Papeles, mientras más chiquito sea, ¿sí? Fíjense, mejor. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a intentar hacer, a ver si funciona, ¿no? Javi, vos también podés si querés, si tenés un pedacito de papel. También, ya que estamos en la sesión de... Ah, mira. Bueno, yo lo que hice acá es cortar el papel así, no sé si se llega a ver ahí, creo que sí. Sí. Un poquito, unos pedacitos. Y lo siguiente que le voy a decir, ¿sí? Es que agarren la lapicera que buscaron, ¿sí? Todos agarraron una lapicera. Y vamos a empezar a hacer este trabajo, ¿sí? Se van a empezar a frotar la lapicera. Eso es de la estática, ¿no? No tengo idea, no tengo idea. Miren, recién estoy viendo el programa y me dijeron que tengo que dar esto, así que vamos a ver qué es. Vamos Sí, me acuerdo. a Rodrigo, vamos a ver que nos estamos sacudiendo la cabeza. Esto la habíamos trabajado nosotros, pero vamos a hacer la introducción un poquito acá. Bueno, fíjense que con la lapicera que yo me acabo de frotar por el pelo, si lo acerco, no sé si llegan a ver que los papelitos comienzan como a pegarse. ¿Los llegan a ver? Sí, sí. ¿Sí? Genial, ¿sí? Ahí Bueno, está. perfecto. ¿Todo lo pudieron más o menos encarar a eso? Sí, sí. Por lo menos los que tengan más o menos pelo, ¿no? Si no se complica. Sí. Y un pullover de lana también puede servir. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es compartirles a ustedes un documento. Estimo que se va a visualizar, estimo que se va a ver. Denme un segundo. Y vamos a hablar de un concepto que ya lo hemos trabajado un poco, pero tenemos que partir a partir de trabajar desde este lugar. Entonces, si yo tuviese que definir lo que es la electricidad o lo que es la corriente eléctrica, ¿sí? Si tengo que definir lo que sería la corriente eléctrica, vamos a poner la tilde ahí. ¿Cómo podríamos definir la corriente eléctrica? Y esto que acabamos de hacer recién, ¿tiene que ver con, o sea, con algún concepto de corriente? Creo que, no recuerdo el nombre, pero la voy a agrandar. Analía. No, Analía no. Alejandra. ¿Sí? Alejandra había dicho algo y había dicho, che, pero esto es electrostática, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es esto de la electrostática? ¿Qué será esto de la electrostática? Y tenemos de título, ¿un tipo de qué será? Profe, ¿puedo hablar un toque más alto que no se lo escucha bien? Bueno, vamos a intentar. ¿Para qué? Voy a ver si no tengo bajo el micrófono. Creería que no. Dame un segundo. Todo lo que ¿Qué cosa? la electroestática de lo que nosotros estamos cargados, el cuerpo. Bien, perfecto. Pero ¿qué será exactamente si lo tuviésemos que definir? Yo mientras estoy buscando acá... Es la energía causada por la fricción digamos, de nuestro cuerpo. Nosotros estamos cargados con energía y, ejemplo, la lapicera está cargada con una energía del polo opuesto y por eso hace que al tocar el papel se eleve. Bien, yo no tengo idea de lo que es un si mal no polo. recuerdo. Yo no tengo idea de lo que es un polo, no tengo mucha idea de lo que es opuesto, ¿sí? Pero tendríamos que empezar a definir todo eso. Y está bien lo que estás como mencionando, ¿no? Pero lo que vos me dijiste que es un tipo de energía. ¿Y a qué se conoce como un tipo de energía que se obtiene a partir del flujo de electrones sobre un elemento conductor? Si yo les doy esta definición, ¿a qué estoy haciendo referencia?
a un tipo de energía que se obtiene a partir del flujo de electrones sobre un elemento conductor. ¿A qué les suena? ¿Siguen viendo lo que estoy compartiendo, el documento o no? No. ¿No? ¿Y me escuchás mejor ahí que subí el volumen del micrófono? Sí, ahora se lo escucha mejor. Bien, perfecto. Bueno, estamos haciendo referencia a la corriente eléctrica, ¿sí? Cuando nosotros decimos que es la energía obtenida a partir del flujo de electrones sobre un elemento conductor, estamos ante la presencia de la definición de corriente eléctrica. Y la corriente electrostática es un tipo de corriente, ¿sí? Esto que hicimos recién, lo de justamente poder friccionar y poder obtener corriente, cuando hablabas de los polos, estamos trabajando justamente con electrones y con polos negativos, que van a pasar a un positivo sobre algún elemento conductor, y en este caso produjo este efecto como de imán, ¿sí? o de electroimán que obtuvimos a partir de justamente frotarnos la lapicera sobre el pelo. Esto, que es tan simple como cortar papelito y agarrar una lapicera y frotarnos por el pelo, nos da la introducción al concepto de corriente eléctrica. Y esto es lo que ustedes tendrían que tener en cuenta, esta energía, ¿no? Esta energía obtenida, como estoy escribiendo en vivo mientras hablo, a veces puedo tener algún error, ¿sí? Por ejemplo acá, electrones, está. Ustedes díganme si me equivoco con algo, me falta algo, y lo vamos poniendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta corriente eléctrica que nosotros podemos empezar a trabajar, la vamos a dividir básicamente en dos tipos. La corriente electrostática la dejamos a modo de ejemplo simplemente, y vamos a hablar un poco de lo que es la corriente alterna, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la corriente continua. ¿Sí? Esos, digamos, son los dos tipos de corriente con los que nosotros vamos a tener que trabajar un poco. ¿Escucharon hablar de estos dos conceptos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿No? La corriente continua eran las cosas comunes de digamos, los enchufes y esas cosas. Casi. O sea, sí cosas comunes, pero yo puedo encontrar corriente continua en una pila, puedo encontrar corriente continua en una batería, ¿sí? Puedo encontrar corriente eléctrica en las partes internas de cualquier dispositivo electrónico, ¿sí? Por ejemplo, una fuente de alimentación de PC, que es lo que vamos a trabajar. Y la corriente alterna es sí la que yo voy a encontrar en los enchufes. En los enchufes de nuestra casa vamos a encontrar corriente alterna, ¿sí? Buenas. ¿Alguien saludó? Bueno. ¿Qué es lo que sucede? La corriente alterna tiene distintas propiedades, y una de las propiedades que tiene es que se puede trasladar o se puede distribuir a grandes distancias. Por eso es que se utiliza para que llegue a nuestros domicilios a partir de los palos, del medidor de norte, de sur, de donde sea. Pero la mayoría de los dispositivos, la mayoría de los artefactos eléctricos que utilizamos en nuestras casas, no pueden utilizar ese tipo de corriente. Es decir, que necesitan transformar esa corriente que viene del palo de luz y que está en los enchufes, se tiene que modificar para que puedan ser utilizados en los artefactos electrónicos, en cualquiera. A nosotros nos va a interesar el tema de la computadora. Ahora bien, cuando empezamos a hablar acerca de la definición de corriente eléctrica, lo que estábamos diciendo es que es un tipo de energía. Es decir, la corriente eléctrica es un tipo de energía. Puede ser energía calórica en el caso de una estufa, una energía cinética en el caso de algún motor que haga mover algo, energía lumínica en el caso de las luces. Y lo otro que dijimos es que se va a producir a partir de que
ciertos elementos que vamos a llamar electrones, que son, va a ser una subpartícula del átomo, empiece a fluir o empiece a moverse sobre algo que se llaman, o que se va a llamar elemento conductor. Entonces, ¿qué pasa con este concepto de elementos conductores y qué es lo que me van a permitir? Los elementos conductores lo que van a hacer es permitir justamente el paso de corriente. O sea, van a dejar que este flujo de electrones pueda fluir sobre este elemento. Entonces permite el libre paso de corriente. ¿Qué ejemplos tenemos de elementos conductores? Y el cobre que tienen los cables, el platino, el estaño, ¿sí? Todo tipo de metales o líquidos. Todo el conjunto de metales, como decís vos, no líquidos. Bien, perfecto. Hay alguien que está trabajando con mercurio, me parece. Ahí se conectó Pablo Romero. Entonces, todo el grupo de metales lo vamos a denominar básicamente elementos conductores. Y hay un elemento que se opone a este concepto totalmente de elementos conductores, y es lo que vamos a denominar elemento dieléctrico, o en criollo, elemento no conductor. ¿Sí? ¿Qué ejemplo tenemos de un elemento no conductor o dieléctrico? Sería el antónimo de esto, es decir, no permite el libre paso de corriente. La madera, la goma, el plástico en general. Bien, perfecto. La madera, la goma, el plástico en general. Hay elementos bastante particulares que se utilizan en electrónica. Hace algún tiempo, por ejemplo, la cerámica es un elemento no conductor, la porcelana también. Si alguien recuerda los viejos tapones de las casas antes de que existieran las térmicas, había unos tapones y esos tapones justamente eran de porcelana o cerámica. Y la mica es un material que se utiliza mucho en electrónica justamente para utilizarlo de aislante. Y obviamente lo que decías vos, la goma o los plásticos también, el teflón también, digamos, son elementos que se utilizan para justamente oponerse al paso de corriente. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo más, ¿sí? Un ejemplo más, a ver si podemos tener otro concepto que es importante. Vamos a suponer que ya no estamos más en abril, que ya estamos en diciembre, ustedes ya están casi en tercer año, aprobaron todas las materias, ¿sí? No se llevan ninguna para rendir, hicieron todo el segundo año sin ningún tipo de inconveniente. Y llegamos al 8 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué se hace por lo general el 8 de diciembre en las casas de uno? ¿Qué suelen hacer los 8 de diciembre? Ahí está acoplando, me parece algo. ¿Qué suelen hacer el 8 de diciembre? ¿Es feriado? Por ahí lo resuelven, no sé. ¿No se les ocurre nada? El 8 de diciembre no es cuando se arma el arbolito de Navidad. Bien, perfecto. El 8 de diciembre generalmente se arma el arbolito de Navidad. Entonces, vamos a suponer que estamos en 8 de diciembre, que estamos armando el arbolito de Navidad, y uno, bueno, empieza a poner los adornos, empiezan a poner todas las cosas, y por lo general lo último que se pone, o lo último que se saca, son las luces, ¿no? Por ahí no es por lo general, pero vamos a suponer que sacamos por último las luces. Bueno, desenredamos porque finalmente suelen estar enredadas, y lo que yo les voy a preguntar es, ¿qué pasa con las luces del arbolito de Navidad cuando las enchufamos? ¿Alguien me puede escribir qué es lo que pasa con las luces del árbol de Navidad cuando las enchufamos? Están un rato prendidas, después algunas prenden y apagan. Bien, exactamente lo que dice Alejandra. Es decir, yo enchufo el árbol de Navidad, la luz del árbol se prende, y a los segundos la luz se apaga. Y después se prende, y después se apaga, y después se prende, y después se apaga. No vamos a seguir así hasta el final de la clase, porque si no va a ser un poco aburrido, pero el arbolito podría estar así hasta el final de la clase sin ningún tipo de problemas.
¿Por qué se produce este fenómeno en el circuito eléctrico o cómo es posible que ese fenómeno pueda estar a partir del circuito eléctrico? Aparece un componente. Hay una lamparita que es como un intermitente, ¿puede ser? Sí, pero ¿por qué será intermitente? ¿Sí? Obviamente que es intermitente, pero ¿qué es lo que pasa o qué material produce ese efecto para que en algún momento la luz prende y la luz apague? Y acá hacemos la presentación de un elemento que se conoce como semiconductor. ¿Sí? El semiconductor o los semiconductores, vamos a poner acá, tienen la particularidad o tienen la característica que mediante un tipo de ambiente se comportan como conductores y mediante otro tipo de ambiente se comportan como dieléctricos o no conductores. Es decir, que puede tomar las dos condiciones. Es decir, en un momento se comporta como conductor y en otro momento se comporta como dieléctrico y se opone al paso de corriente. Hay un montón de materiales que trabajan de esta manera. Nosotros vamos a mencionar solamente por ahora el silicio. ¿Sí? El silicio es un elemento semiconductor bastante particular en electrónica. Y el silicio tiene la particularidad de que cuando está frío, cuando el silicio está frío, permite el paso de corriente. Y se comportaría como quien si está permitiendo el paso de corriente. Como un conductor. Y cuando se calienta, y uno podría decir, ¿y por qué se calienta? Y porque justamente está pasando un flujo de corriente, o sea, por ese elemento. Fíjense que la estufa, ¿vieron las estufas eléctricas, las de vela? ¿Cómo hacen para emitir calor? Y la corriente va pasando por esa serpentina que tiene, y eso es esa resistencia es la que justamente emana calor. Entonces, cuando este elemento se calienta, se comporta como un no conductor, como un dieléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Al no conducir corriente, el elemento se enfría. Y cuando se enfría, ¿cómo se vuelve a comportar nuevamente? Como conductor. Como conductor. Pero le empieza a pasar corriente y calienta. Y cuando calienta, ¿cómo se comporta? Como no conductor. Apaga la luz. Y se enfría y vuelve a hacer el proceso una y otra vez, o sea, hasta no terminar nunca. ¿Sí? O hasta que se queme. ¿Cómo? Hola, profe. Sí. Nos conectamos. Perdón, me conecté. ¿Cómo andas? ¿Todo Estaba bien? escuchando. Acá andamos. Sí. Bien, no sé. Hola a todos. Pablo. Sí. Bien. Decime, Pablo. Que recién entré. Que estaba hablando. ¿Cómo? Que recién entré, digo, porque no tenía el Zoom y lo descargué hace un ratito. Está bien, no hay ningún problema. Hicimos una introducción al concepto de corriente eléctrica. Estamos analizando un poquito la definición y los términos que vamos a encontrar en la definición de corriente eléctrica y simplemente presentamos a los tipos de corriente eléctrica que vamos a poder encontrar. Cualquier cosa, estamos grabando la clase. Si querés mirarte después la primera parte, la vas a poder mirar después, que va a estar disponible en Classroom. Pero hicimos simplemente una presentación. Definición de corriente eléctrica, y ahora estamos hablando de tres tipos de elementos. Uno que son los conductores que permiten el paso de corriente, los no conductores que se oponen al paso de corriente, y acabamos de presentar recién a los semiconductores, que era el ejemplo del arbolito de Navidad. También lo puedo encontrar en una baliza de auto, en una luz de giro. Vieron que la luz de giro es intermitente también. Cuando se pone una baliza, una luz de auto, justamente pasa lo mismo. El elemento se calienta, deja de conducir y se apaga la luz, se enfría, vuelve al paso de corriente y así sucesivamente. ¿Ahí, Pablo? ¿Y los demás? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe, sí. Escuché. Bien, Hay más. Bueno, yo les cuento un poco qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a hacer. Ahora, en 10 minutos y 40, vieron que Zoom permite solamente una conexión de 40 minutos. Se va a cortar la clase y les voy a pedir que nos conectemos unos minutos más para terminar la clase de hoy. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Cuando se corten,
les pido si quieren que se vuelvan a conectar, así podemos concluir el tema de hoy. El otro de los temas que tienen que saber es que todas las semanas vamos a tener un test que les va a llegar por Classroom, ¿sí? Va a ser como una tarea tipo test, y generalmente van a tener 10 preguntas de múltiple choice. Entonces, por ejemplo, les va a decir, defina lo que es corriente eléctrica, y les va a aparecer 3 opciones y ustedes van a tener que, a partir de la clase, poder determinar cuál es la opción correcta. Tengan en cuenta que los test los van a orientar o los van a ayudar bastante a lo que va a ser la evaluación final. Entonces, si bien no me gusta decir que son obligatorios, me gustaría decir que son bastante necesarios. El otro de los temas con respecto a los test es que ustedes van a tener una valoración numérica que no va a ser una nota. Es decir, que si ustedes tienen 10 preguntas y de las 10 preguntas responden las 10 bien, les va a parecer como que tienen 10 puntos sobre 10 puntos, es decir, que pudieron lograr responder todo. Y si tienen 2 sobre 10, obviamente que son 2 preguntas bien. Eso no quiere decir que sea una nota, y obviamente que no va a ser una nota promediable. Pero nos viene pasando en los cursos donde venimos haciendo test, que el que tiene 7, 8, 9 y 10, generalmente aprueba la materia, y el que tiene de valoración 1, 2, 4, 1, le suele costar un poco más, ¿sí? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Seguramente el día jueves van a tener ya habilitado este formulario para hacer, lo pueden hacer desde el celular o desde la compu, de donde quieran, y automáticamente se envía. Y hasta el lunes van a tener tiempo de poder enviarlo, y una vez que se cierre la parte de corrección, ahí les van a llegar las valoraciones de cada uno. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. Hasta acá, hasta lo que venimos trabajando. ¿Hay alguna duda acerca de los conceptos de corriente, de los elementos o de algo que quieran consultar? Por mi parte, nada. Todo claro. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a continuar un poco y vamos a presentar un elemento de la PC. Yo tendría que dar por sentado que ustedes saben cuáles son las partes de la PC. Si todos hicieron primer año, si yo les preguntara por las partes internas de la PC, es como que sería interesante que me pudieran decir, ¿no? ¿Qué hay dentro de una computadora si yo la desarmo? ¿Con qué me encuentro? Una placa madre, Bien, perfecto. Me encuentro con el mother o la placa madre. ¿Con qué más? La tarjeta de video. el disco duro, Tarjeta de video, disco duro o HD, hard disk. ¿Qué más? Ventiladores. Bien, los ventiladores, pero ¿cuáles? Del cooler. ¿De quién? De la madre. No, del procesador. Del procesador. Bueno, si es el cooler de procesador, le pondríamos sistema de refrigeración. ¿Por qué pregunté esto? Porque hay un elemento que es con el que vamos a trabajar ahora, que es la fuente de alimentación. Y la fuente de alimentación tiene otro ventilador o tiene otro cooler. Y la idea es que los podamos diferenciar bastante bien. O sea, una cosa es el ventilador del procesador o del sistema de refrigeración, y la fuente de alimentación también va a tener su propio sistema de refrigeración con un cooler, pero son distintos. ¿Quieren agregar algo más que podamos encontrar dentro de una computadora? Ya dijeron procesador. Vamos a agregar memoria. Y no sé si quieren agregar algo más. Bueno, pero eso no. tarjeta de audio, Sí, la tarjeta de audio podría estar, generalmente está integrada al madre, generalmente está integrado a lo que es la placa madre. Después cuando veamos back panel bien y veamos las partes del madre, vamos a ver que cuando yo enchufo un parlante, y cuando yo enchufo un auricular, por lo general, en una máquina común, está integrada la placa madre. Pero bueno, si en algunos casos podría estar aparte. Bueno, de estas partes que ustedes mencionaron, vamos a trabajar básicamente con lo que es la fuente de alimentación. ¿Conocen lo que es una fuente de alimentación? ¿La ubican de imagen
o compartimos acá una imagen? Lo ubico. ¿Compartimos? ¿Están visualizando ahí mi... A ver. ¿Visualizan ahí? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a poner en Google. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vamos a buscar lo que es una fuente de alimentación, ahora vamos a ver cómo se llaman, y miramos una imagen, estamos haciendo referencia a esto que tenemos ahí. ¿Sí? Esto que tenemos acá, ven lo que decía yo, que tenemos un ventilador, ¿se visualiza ahí? Sí. Bueno, la fuente de alimentación tiene un cooler propio, un ventilador propio. Esta caja que tenemos así llena de cables es lo que nosotros vamos a conocer en una PC como una fuente de alimentación. En el caso de una notebook, ¿sí? En el caso de una notebook, si yo lo pensara, es nada más ni nada menos que el cargador, ¿sí? Fíjense que esto sería la fuente de alimentación de una notebook. ¿Ve? ¿Qué diferencia podríamos encontrar? Y que pareciera que la fuente de alimentación en una notebook es externa, es decir, que está fuera de la máquina, La otra está interna. y pareciera claro que la fuente de alimentación de una PC de escritorio, de una PC desktop, estaría dentro de la PC. ¿Sí? Digamos, ahí tenemos una diferencia, pero vamos a ver que cumplen la misma función. Entonces, ¿cuál es la función que vamos a tener de esta fuente de alimentación? Vuelvo a poner el Word. Ahí está. Se visualiza. Bueno, la función de la fuente de alimentación va a tener como primer trabajo rectificar la corriente. ¿Qué es esto de rectificar la corriente o qué será esto de rectificar la corriente? ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio que la corriente alterna era la corriente que vamos a encontrar en los enchufes de pared? Pero la computadora, ¿sí? o los componentes internos de una computadora tienen la característica de trabajar con corriente continua. Entonces, el proceso de rectificación, si a ustedes les preguntan qué es la rectificación de corriente, justamente va a ser el pasaje de corriente alterna en corriente continua. ¿Sí? ¿Vamos con esa idea? ¿Sí, no? Al proceso de pasar de corriente continua a corriente alterna es lo que vamos a conocer como proceso de rectificación. Si alguno me levanta el pulgar, como que esto más o menos vamos con la idea. Alejandra, estoy viendo si levanta el pulgar para arriba. Yo sé que se escuchó. Bueno, ¿sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, la otra función que va a tener la fuente de alimentación va a ser la de regular y estabilizar. Que son bastante parecidos digamos, estas funciones o estas acciones, pero no son exactamente iguales. Omitimos ahí a Pablo que se conectó. Cuando hablamos de rectificar corriente, lo que decíamos es justamente el paso de corriente alterna a corriente continua. ¿Alguna vez le pasó que están mirando la tele, no sé, el partido de San Lorenzo el otro día que ganó 4-2 a Platense, el caso ese que hicieron en la cancha? ¿Nunca les pasó que la luz es como que se pone más tenue o que baja la luz? Como que uno puede tener un bajón de luz. Sí, a veces. A veces puede llegar a... ¿Cómo? Se lo escucha cortado. ¿Se escucha Sí. cortado? Bueno, no se escuchó entonces toda la parte de San Lorenzo que les decía, que es lo que me interesaba. Bueno, vamos de vuelta. Yo lo que decía es que a veces uno puede estar en la casa y nota que la luz empieza a ser un poco más tenue, ¿sí? O sea, como que baja y sube. ¿Nunca les pasó ese efecto de bajón de luz o de sobretensión? Bueno, cuando la tensión de luz, que por lo general tendría que ser en corriente alterna de 220 volts, baja un poco, produce justamente ese efecto.
La fuente de alimentación, si detecta que hay digamos, hay un movimiento justamente o una fluctuación en el valor de la luz, lo que va a intentar hacer siempre es estabilizar en los valores de salida. Lo que va a hacer es intentar estabilizar en los valores de salida. Y lo otro que va a hacer es que esos valores de salidas sean totalmente regulares. Es decir, que si la fuente de alimentación tiene que tener una salida de 12 volts, que ahora vamos a ver que hay una salida de 12 volts, esa salida tiene que ser siempre, 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 siempre constante. Eso es justamente lo que denominaríamos regularizar, o que sea una fuente regulada. Y estabilizar es que cuando hay alguna fluctuación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo que trata de hacer es volverla a su valor adecuado. ¿Sí? Estabilizar vuelve al valor adecuado, y regularizar y significa que ese valor adecuado se mantiene en el tiempo. Son las tres funciones que tenemos que tener en cuenta acerca de la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces, si tenemos una fuente de alimentación, obviamente que lo que va a hacer es suministrar corriente o suministrar energía, pero también va a regular y estabilizar. Estoy admitiendo, se está conectando. Entonces, lo que decimos es esto: la fuente de alimentación rectifica corriente, suministra energía a los distintos dispositivos. ¿A qué dispositivos? A todos los que mencionamos antes, ¿no? La tarjeta de video, el madre, el disco rígido, el sistema de refrigeración. Es decir, a todos los dispositivos. Y también se va a encargar de regular y de estabilizar justamente esa tensión que está administrando. Vamos con la idea de la función. Bueno, si no me contestan, yo asumo de que sí, y si no me paran, no hay ningún tipo de problema y lo volvemos a explicar o volvemos a charlar sobre el tema. Son todos conceptos bastante particulares y como que estamos reafirmando, porque esto ya lo hemos trabajado en lo que sería primer año, pero tenemos que partir y estar seguros de que estos conceptos los tenemos bien afianzados. Bueno, ¿qué pasa con respecto a los conectores? ¿Sí? Los conectores de la fuente, vamos a poner acá una imagen, vamos a compartir acá. Los conectores de la fuente van a ser todos estos que aparecen en los cables. No sé si se llega a visualizar ahí un poco. Vamos a correr acá. ¿Sí? Todos estos cables que aparecen acá con muchos colores y muchos conectores, tenemos que empezar a ponerle nombre, ¿sí? No, o sea, dejar de que se llamen el cosito chiquito, redondito, donde enchufamos el disco, para saber que se llama conector Molex o conector de SATA Power. El primer conector que vamos a encontrar va a ser el conector ATX de 24 pines. Este va a ser el primer conector que vamos a encontrar en la fuente de alimentación, y que es este que tenemos acá. Este conector, no sé si ven o si quieren sacarle una foto o si después lo quieren buscar, ¿sí? Este conector que tenemos acá es el que se va a conocer con el nombre de ATX de 24 pines. ¿Sí? Ese es el conector que vamos a encontrar como conector principal. Es decir, si nosotros tenemos una fuente de alimentación y agarramos todo un manojo, por ejemplo, miren, esta fuente, no sé si se ve ahí. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Sí? Yo no me estoy viendo yo, por eso les pregunto. Este conector que tengo acá en la mano, este es el conector ATX de 24 pines. ¿Sí? Es el que tendríamos que reconocer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál de ellos es. Lo vamos a anotar acá en el Word, así, ATX de 24 pines. El segundo conector que tenemos, ¿cómo? No escuché si alguien dijo algo, ¿eh? El segundo conector que vamos a ubicar es la alimentación directa al CPU.
La alimentación directa al CPU, vamos a buscarlo acá, con alimentación directa al CPU, 4 pines, va a ser este conector, ¿sí?, que tenemos acá. No nos aparece ninguna imagen limpita. A ver si lo podemos por acá. ¿Sí? Fíjense, este conector, no sé si llegan a ver o está muy chiquito, que dice 4 pines, es justamente este que tengo acá. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, miren que si yo busco parecidos, ¿sí?, es decir, que si yo busco parecidos, un formato parecido al ATX. ¿Sí? Nada más que este, ¿se acuerdan que tenía 24? Y este tiene 4 pines. Y si yo miro este ATX de 24 pines y lo desarmo un poco, porque me permite desarmarlo, voy a obtener un ATX de 20 pines más 4. Y si los comparo, son bastante parecidos. ¿Sí? ¿Me creen si los miran ahí y me dicen que son bastante parecidos o más o menos? Sí, sí, un poco parecido. Bueno, un poco parecidos. Nos van a cambiar los cables, los colores, que ahora vamos a hablar acerca un poco del voltaje y la normativa de colores, pero son bastante parecidos. Esta alimentación directa al CPU puede ser, como en este caso, de 4 pines, ¿sí? Puede ser, en este caso, de 4 pines, pero también podría ser como este ejemplo de acá abajo, de 8 pines. Eso va a depender de la fuente de alimentación y va a depender de la placa madre donde yo vaya a poner eso. Pero ojo que los dos, ya sean de 4 o sean de 8, en ambos casos es la alimentación directa al CPU y justamente sirve para eso, para entregarle una energía directa. Cuando hablamos del CPU, ¿de quién hablamos? Que empieza con Pro y termina con cesador. Procesadores. Exactamente. Cuando hablamos del CPU, no hablamos del gabinete, sino que estamos hablando del microprocesador. Quien se encarga de alimentar de forma directa al procesador es justamente este conector de la fuente, que puede ser o de 4 pines o que puede ser de 8 pines. El otro conector que vamos a notar, ¿están viendo el board ustedes? No. No, ya anoto y ahora se los pongo disponibles. Además de la alimentación directa del CPU, el otro conector que vamos a analizar va a ser un conector que se conoce como conector de Molex. El conector Molex, o sea que se escribe así como suena, es este conector que tenemos acá. ¿Sí? Este conector de la fuente que tenemos ahí puede variar el color. Por ejemplo, yo acá les voy a mostrar uno que es de color negro. ¿Sí? Fíjense, se visualiza ahí, es un Molex también. Este también es un Molex, ¿sí? Es un adaptador de Molex, pero también es otro adaptador. ¿No? Y este tipo de conectores me va a permitir conectar 3 cosas. Me va a permitir conectar discos rígidos, me va a permitir conectar unidades ópticas, que es la lectograbadora de CD o DVD, y en algún caso me va a permitir conectar algún ventilador extra. Nosotros ya dijimos que teníamos un sistema de refrigeración para el procesador, que teníamos un ventilador en la fuente de alimentación, y a veces el gabinete tiene algún ventilador extra, que podría ser de colores, para que sea más lindo el gabinete, y va a ser justamente alimentado por este Molex que tenemos acá. Disco rígido, unidad óptica y eventualmente algún ventilador. Pero los principales serían disco rígido y unidad óptica. Bien. El otro conector que vamos a encontrar va a ser el que se conoce como SATA Power. El conector de SATA Power, si lo podemos ver acá en esta imagen, sería esta parte negra que tenemos acá. Esta parte que tenemos acá, ¿a qué le suena? La blanca, ¿a qué le suena que vimos recién? ¿Eh? Esta parte blanca
sería el Molex que vimos recién. Ah, claro. Y esto que tenemos acá es justamente el SATA Power. Si yo lo miro acá en mi ejemplo de fuente, va a ser este conector que tenemos acá. Si lo comparo con un Molex, que lo voy a poner ahí al lado, obviamente que no es igual. Se nota que hay mucha diferencia física. Sí. ¿Sí? Ahora bien, si bien hay mucha diferencia física, el conector de SATA Power sirve para conectar lo mismo que el Molex. Es decir, me permite conectar un disco rígido y me permite conectar una unidad óptica que era la electrograbadora de CD o DVD. Es decir, lo mismo me va a permitir conectar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Está bien? Sí. Bien. Y lo otro que podemos encontrar Profe, en, digamos, profe, en fuente de está alimentación. terminando la batería, voy a tener que salir de clase. Bueno, no hay problema. No hay problema. Sigue grabando y terminamos con los voltajes y digamos, eso sería lo de la clase de hoy. ¿Está bien? Bueno, nos vamos a encontrar, además de estos conectores, no en todas las fuentes de alimentación, pero nos vamos a encontrar con una alimentación directa a lo que son las tarjetas de video o placas de video. La alimentación directa a la placa de video es parecida a la alimentación directa al CPU. ¿Sí? Vamos a visualizarlo acá. Pero tiene la característica que tiene, por lo general, 6 pines. Fíjense, acá tenemos, bueno, acá tenemos justamente, miren, ¿lo ven acá? Sí. Fíjense que tenemos el conector de 6 pines y esto se utiliza como conector a una placa de video. Es decir, una placa de video necesita energía extra y la va a obtener de estos 6 pines que nosotros vamos a encontrar acá. Y si quieren, ya que estamos trabajando, vamos a mencionar a un conector que sigue apareciendo en las fuentes, pero que no se utiliza más porque se utilizaba para conectar disqueteras, y que es el conector de floppy. Fíjense, este conector que yo tengo acá, que estoy marcando con el mouse, es un conector de floppy. Fíjense que me aparece acá al lado el Molex, que mencionamos recién. Acá me aparece los 6 pines de placa de video. Acá me aparece la alimentación directa al CPU. Acá me aparece el SATA Power. Y acá me aparece Bueno, el ATX de 24 pines. Este conector, que cuando, si podemos hacer alguna práctica o algo, por lo general va a quedar desconectado, porque se utilizaba para conectar las disqueteras viejas, y hoy día no utilizamos disqueteras, sigue viniendo por norma en las fuentes de alimentación. ¿Está bien? sí. Bueno. ¿Cuál es el último tema que vamos a ver hoy? El último tema que vamos a trabajar tiene que ver con los voltajes que vamos a encontrarnos en las salidas de la fuente de alimentación. Es decir, cada vez que nosotros tenemos una fuente, vamos a agarrar esta caja metálica que tenemos acá, ¿sí? Agarramos la caja metálica y vamos a tener todo este manojo de cables con los conectores que acabamos de mencionar recién. Pero si empezamos a prestar atención, todos estos conectores, acá tenemos, fíjense el floppy que mencionábamos recién, ¿sí? Si empezamos a prestar atención, hay algunos colores que se repiten bastante, ¿sí? O sea, hay algunos colores que se repiten bastante. ¿Cuáles son los colores que se van a repetir? Básicamente son 3. No sé si alguien los conoce. Voy a poner el Word para que... Rojo, amarillo y negro. Rojo, amarillo, negro y hay uno más que me interesa. Verde puede ser. Me interesa, pero no para el voltaje. El conector o el cable verde se utiliza para hacer algunas pruebas Amarillo. a la fuente de alimentación. El amarillo sí, el rojo sí, el negro sí porque es el que va a cerrar el circuito, es el negativo, y el otro que me interesa que aparece bastante es el color naranja. Entonces, si yo analizo los voltajes de salida de la fuente, me voy a encontrar con lo siguiente. Siempre los colores van a ir de a pares,
¿sí? Es decir, que yo voy a tener un color que va a ser el positivo, el polo positivo, y el negro que va a ser el negativo. Entonces, la paridad sería así: si yo tengo el color amarillo, siempre lo voy a poner de a par con el negro. Si yo voy a analizar el rojo, siempre lo voy a poner de a par con el cable negro. Y si yo analizo el naranja, también lo voy a poner de par con el negro, porque eso es lo que me cierra el circuito. O sea, como una pila, vieron que tengo el positivo y el negativo, en este caso pasa lo mismo. El negro sería el cable negativo y el de color sería el positivo de corriente continua. En el caso del voltaje del amarillo, nos vamos a encontrar con 12 volts. En el caso del rojo y negro, nos vamos a encontrar con 5 volts. Y en el caso del naranja y el negro, nos vamos a encontrar con 3,3 volts. Esto es importante tenerlo en cuenta, serían los voltajes de salida básicos que vamos a encontrar. Y es importante tenerlo en cuenta porque si yo en algún momento quiero analizar alguna falla, y yo sé que entre el amarillo y el negro tengo que encontrarme 12 volts, y cuando lo mido con algún instrumento, en vez de tener 12, tiene 8, lo que estoy ante la presencia, obviamente, es de un bajo voltaje. Entonces, algún problema, algo de eso voy a tener. Y lo mismo si tengo sobrevoltaje, es decir, que si yo necesito medir 12 volts y estoy midiendo 15 o 16, estoy teniendo sobrevoltaje sobre el circuito que estoy analizando. Si ustedes se fijan en esta imagen, miren, acá tenemos la alimentación directa al CPU, acá tenemos el floppy y acá tenemos el Molex. Fíjense que estas fichas, las tres que mencionamos, tienen justamente esos colores normados y tienen la paridad. Fíjense que yo tengo un rojo y un negro, y un amarillo y un negro. A esto hacemos referencia cuando hablamos de paridad, ¿sí? O sea, el par rojo-negro, el par amarillo y negro. Es decir que esta ficha va a tener una salida de 12 volts de este lado y de 5 volts de este lado, que es justamente la que utiliza el disco rígido y la unidad óptica para funcionar. Si yo me fijo en el floppy, fíjense que pasa exactamente lo mismo. El conector cambia, pero los voltajes cambian con respecto al Molex. ¿Se ve ahí o no se ve? Sí, un poco. No sé si ahí se ve mejor, pero si se estuviese viendo bien, yo voy a ver que los mismos cables que llegan a este conector son exactamente los mismos cables que llegan a este conector. Es decir, que tienen el mismo voltaje. Y si mirara un SATA Power, que es este, y miro los voltajes que tiene, también estoy repitiendo lo mismo. Tengo rojo y negro, tengo amarillo y negro, y los SATA Power más nuevos incorporan el cable naranja, es decir que yo tengo un voltaje más en los SATA Power más modernos. Este no lo tiene, pero bueno, va a funcionar igual, y sería el tercer voltaje que estaríamos hablando. ¿Vamos con esta idea? Creería que sí. Bien. Bueno, ¿cuál es la idea de los conceptos de hoy? O sea, lo que tiene que quedar claro de hoy es el concepto de corriente eléctrica, que pueden haberlo anotado o pueden consultar o después pueden buscarlo en algún lugar más. Tener en cuenta lo que es esto de los elementos conductores, semiconductores y dieléctricos. Tener en cuenta las funciones de la fuente de alimentación, o sea, cuáles van a ser las funciones, la de rectificar, regular, estabilizar y suministrar corriente. Aprenderse los nombres de los conectores, ¿sí? Que van a estar en el documento, que este documento ahora también se los voy a pasar para que lo tengan. Y por último, tener en cuenta los voltajes. ¿Sí? Esas serían como las 5 cosas que tienen que quedar. El test va a incluir esto que hablamos recién. Ustedes van a tener el documento, o sea, no es que van a dar una evaluación, nada, va a ser una simple tarea y tratar de ir reconociendo esto, los conceptos, y tratar de ir como apropiándose de los nombres de los conectores y de las distintas partes, ¿sí? Sí. Bueno, llegamos justo, no se nos cortó la clase, bien.
de mi parte, por hoy no vamos a agregar nada más. Lo único que quedaría es si ustedes tienen dudas o si tienen consultas, que me lo digan ahora, y si no, ya estarían libres para continuar con sus actividades. Por mi parte no, ninguna duda, todo claro. Bien, perfecto. Bueno, los demás estimo que también. Nos veremos el próximo martes, también 19 horas. ¿Sí? Martes próximo 19 horas. Les va a llegar el mismo día o el día anterior los datos para conectarse a la reunión. El jueves les va a llegar el formulario para que hagan el test y van a tener tiempo hasta el lunes a la noche de entregarlo. ¿Este jueves van a mandar las preguntas? Sí, pasado mañana. Así ¿Esto que, lo mandamos por Classroom, las respuestas? sí, ustedes les va a aparecer como tarea, abren el Classroom y ahí se abre el formulario. Y contestan ahí, les va a pedir que pongan nombre, correo electrónico, después empiezan a contestar. Enviar y ya con eso las envían sin problema, ¿sí? Perfecto. Bueno, señores, un gusto verlos nuevamente, aunque sea a la distancia. Me gustaría que podamos avanzar en los contenidos. El año pasado se trabajó bastante, se puede trabajar bastante bien, aunque sea virtual. Y nada, los espero el martes. Si alguien tiene alguna duda, me puede escribir por Classroom o por teléfono o por donde quieran. Y cuando pueda les voy a responder, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, chau Santiago, chau Brisa, chau Rodrigo, chau Alejandra, chau Elías. Chao, profesor. Creo que Chao, alguien nos. más se desconectó. Nos vemos, ¿eh?